Bueno, vamos a grabar el ejercicio 4.15 que dice lo siguiente. Una onda armónica transversal se propaga en el sentido de las X positivo. A partir de la información contenida en las figuras, en los dibujos que ahora mostraré, y justificando la respuesta, hay que determinar el periodo, la frecuencia, el número de ondas y la longitud de la onda. Y escribir la expresión de la función de ondas. Y los dibujos que nos muestran son los siguientes. Los voy a poner un poquito más grandes. Son estos que tenemos aquí. En el primero, podemos ver que para el instante t igual a 0, se ha representado la elongación y en función de la distancia x. Ambos ejes están en centímetros, eso hay que tenerlo en cuenta. Vemos, en particular, que en el instante inicial, en la posición inicial, la elongación es 0. Además, nos dan el dibujo, la gráfica de la elongación en función del tiempo para la partícula, el punto del medio de la cuerda situado en x igual a 0, es decir, en el origen. Y aquí vemos cómo en los primeros segundos el desplazamiento de ese punto es en sentido negativo. Vemos que pasa al lado negativo y luego vuelve a subir. Estos son los dos detalles que tenemos que fijarnos. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la pizarra y lo vamos a resolver. Así. Vamos a ver si se ve bien. Vale, entonces los datos que nos dan serían lo que nos piden es determinar la frecuencia, el periodo, el número de ondas K, y la longitud de la onda. Y para ello vamos a razonar sobre la propia gráfica. Muy bien, entonces voy a proyectar la gráfica y vamos a ir buscando esa información en ella. Aquí estaría. Vamos a fijarnos en primer lugar en la gráfica de la izquierda, la que representa la elongación frente a X. ¿Qué información, cuál de los parámetros que nos están pidiendo podemos sacar de aquí? Bueno, pues aquí lo que podemos localizar es la distancia que hay entre dos puntos que se encuentren en fase. En particular, si me fijo en los máximos, este punto de aquí, no sé si se ve al marcar, el que está situado entre 2 y 3, y este punto de aquí que está situado entre 12 y 13, ambos estarían en fase. Si preferimos coger un punto que sea más fácil de medir, en ese caso lo más sencillo es el punto que se encuentra en x igual a 1. El punto de x igual a 1 está en fase con el punto de x igual a 11. Recordemos qué significa fase. Estar en fase significa que para el mismo instante de tiempo, ambos puntos de la cuerda o del medio tienen el mismo valor de i y además se mueven en la misma dirección. Por lo tanto, estos dos puntos estarían en fase. ¿Cuál es la distancia? Pues la distancia sería la distancia que hay entre 1 y 11 centímetros. Luego de aquí ya podemos sacar que, que la longitud de onda lambda, por observación directa, es 10 centímetros. Lo que es lo mismo, 0,01 metros. Vamos a fijarnos en otro detalle. ¿Cuánto valdría, aunque no sé si nos lo pide, creo que no, la amplitud? Vamos a calcular la amplitud. Para el primer apartado nos lo piden, pero para el segundo, para la ecuación de onda, sí que nos hará falta. La amplitud sería el valor de la máxima elongación. Y en ambos casos vemos que el valor máximo de la elongación vale 5. De hecho, en la gráfica de la izquierda podemos ver que está marcado con una línea un poquito más gruesa.
A, la amplitud vale 5 centímetros. A es igual a I máxima, es 5 centímetros, o lo que es lo mismo 0,05 metros. ¿Qué más cosas? Vamos a pasar a la gráfica de la derecha. La gráfica de la derecha, el eje horizontal es el tiempo. Tenemos que ver, o tenemos que imaginar que esta es el mismo tipo de gráfica que estudiábamos en los osciladores armónicos. Cada uno de los elementos de la cuerda es un oscilador armónico. Por lo tanto, en este caso lo que podemos hacer es hallar cuando esa partícula, ese trozo del medio, vuelve a pasar por el mismo punto con el mismo estado de vibración, es decir, con la misma velocidad. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a coger un valor exacto. Por ejemplo, vamos a fijarnos que en x igual a 0, en el origen, la elongación es 0. Y volvemos a pasar por el mismo punto con la misma velocidad al cabo de 2 segundos. Se puede ver. El periodo, el tiempo que le cuesta pasar por el mismo punto con la misma velocidad sería, a partir de la observación de la gráfica, 2 segundos. Con toda esta información, ya podemos calcular el resto de los parámetros. El resto de los parámetros serían la frecuencia. La frecuencia la calcularíamos a partir, ¿se ve? Sí. La frecuencia sería 1 partido por el periodo, lo que es lo mismo, 1 partido por 2 segundos, 0,5 segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, 0,5 hercios. Ya tendríamos la frecuencia, periodo, lambda, y faltaría la constante K. La constante K la podemos sacar a partir de la expresión 2pi partido por lambda. Como lambda vale 0,01 metros, sería 2pi partido por 0,01, que es 200 pi metros a la menos 1. Ya tenemos el primer apartado, ya veis que es muy sencillito. En el segundo apartado, lo que nos piden es que escribamos, si no recuerdo mal, la expresión de la función de onda. Para ello podemos elegir dos posibilidades, las dos formas de escribir la ecuación de onda. La primera sería I es igual a x, t, depende del espacio y del tiempo, y es la amplitud por el seno de omega t menos k x más i. Omega, por cierto, lo hemos calculado, sería 2pi por la frecuencia, o lo que es lo mismo, 2pi por 0,5, que es pi radianes partido por segundo. Luego esto nos quedaría la amplitud 0,05 por el seno de omega, que es pi por t, menos 200 pi por x, más el desfase. El desfase no lo hemos hallado todavía. Hay un detalle que viene en el enunciado que no hemos utilizado. Y es qué es lo que ocurre al principio, ¿no? ¿Cómo se está moviendo al principio? ¿Cuál es la posición? Entonces, lo que sabemos es que en el instante inicial, en la posición del origen, la elongación vale 0. Entonces, si cogemos esta ecuación, la ecuación de ondas, y la evaluamos en x0, t0, me quedaría que vale 0,05 por el seno de pi. Hemos dicho que el tiempo vale 0, menos 200 pi. Hemos dicho que lo vamos a mirar en el origen, y aquí tenemos el desfase. Y esto sabemos que tiene que ser 0.
Luego esto es 0,05 por el seno de phi. Y aquí hacemos directamente que el seno de este ángulo tiene que ser 0, con lo cual el propio ángulo vale 0 radianes, es decir, no hay desfase. Esto lo podríamos haber adelantado directamente a partir de la observación, puesto que se parece mucho a lo que ya sabíamos hacer con los ácidos armónicos, pero bueno, de esta manera lo tendríamos calculado. Y creo que no pide nada más. Es un problema sencillo en el que sacamos la información a partir de dos gráficas.